Buenas noches, mi hermano. Dios lo bendiga. Mi hermana, Dios le bendiga. Buenas noches, hermana Cindy. Dios le bendiga y le guarde. Damos un minutico más y ya vamos a iniciar. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Dios les bendiga y les guarde. Tenemos las 10:03. Dios les bendiga. Soy el hermano Jairo Montoya de Colombia, intercesor activo de la ciudad de Colombia, aquí en Bogotá. El país de Colombia, aquí en la ciudad de Bogotá, perdónenme. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Vamos a colocar este tiempo en la presencia de nuestro Padre Celestial para que sea Él glorificado, para que sea alabado su nombre y para que sea Él guiando nuestra oración. Bendito Señor y Padre de los cielos, te damos gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Dios de los cielos, ante tu divina y santa presencia y tu bendita voluntad, Señor. En el nombre de Jesús y con la guía de tu Santo Espíritu, Señor, hoy presentamos esta enseñanza, este mensaje, Señor, que tú has colocado en mi corazón, Señor. Te pido, Padre Celestial, que seas tú respaldando tu palabra con tu Espíritu Santo, Señor, colocando carbón encendido, dándome una doble unción de tu presencia, de tu sabiduría y de tu entendimiento, Señor. Te pido, Señor, que abra los sentidos espirituales de mis hermanos, aún los míos, Señor, para que podamos entender tu buena voluntad a través de este mensaje que hoy voy a predicarles aquí a mis hermanos, Señor. Gracias, bendito Dios, por este privilegio tan hermoso. Te alabo, te bendigo, la gloria y la alabanza te da para ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, los invito, mis amados hermanos, a que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 37, versículos del 2 al 10. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el amor de Jesucristo y con la guianza y la luz del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bial y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos,
y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos diciendo: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O soñarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Señor, hemos leído tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos la guianza de tu Santo Espíritu, Señor, para predicarla y para llevar este hermoso mensaje. Bueno, mis hermanos, en esta noche el mensaje que les quiero llevar, o que quiero dejarles en sus corazones, lo he titulado: amado, rechazado, pero siempre respaldado. Lo repito: amado, rechazado, pero siempre respaldado. Y obviamente estamos hablando de un patriarca que se nos enseña aquí en la palabra de Dios, y es el patriarca José. José, que significa Jehová añadirá, el patriarca José. Entonces, quiero que miremos, mis hermanos, a la luz de la palabra, qué pasa en la vida de José y por qué son importantes los procesos tanto en la vida de José como en nuestras vidas. Lo primero que quiero que miremos, mis hermanos, es que José tuvo un respaldo, y era el respaldo divino. José fue bendecido por su padre, pero fue aborrecido por sus hermanos a causa de un don que le dio Dios. Y ese don era el don de la interpretación de sueños. Miramos en el versículo 3 del capítulo 37 del libro de Génesis, que dice la palabra: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí la palabra nos enseña lo siguiente, mis hermanos. La palabra nos dice claramente que el padre de José, Jacob, amaba más a José que a todos sus hermanos. Y aquí quiero que miremos algo muy importante. Cuando estamos hablando de José, estamos hablando de Jacob y de Raquel. Jacob tuvo 12 hijos. Ahí estamos hablando de las 12 tribus. Cuando estamos hablando de las 12 tribus, entonces hablamos de los 12 hijos que tuvo Jacob. Entre ellos estuvo José, que, como les decía, José significa Jehová añadirá. Entonces miramos que a causa del don que Dios le dio a José, inspiró o no inspiró, más bien desató ira de parte de sus hermanos, odio, rechazo por parte de sus hermanos. Pero por parte de su papá vino el amor, un amor incondicional hacia su hijo Jacob, a su hijo José, perdón. La palabra nos indica de que lo amó mucho porque era un hijo que tuvo en su vejez. Pero también podríamos decir que José lo amó mucho, Jacob, porque fue el hijo de la mujer que más quería, ¿no? De su amada Raquel. Podríamos decir que también fue por eso. Y yo creo que esto no se presenta solamente en la familia de José, sino aún todavía en las familias en nuestras familias.
Muchas veces decimos, oiga, pero usted ¿por qué quiere más a este que a él? ¿Usted por qué quiere más a mi hermana que a mí o que a mis hermanos? Eso se puede estar presentando aún todavía. Y vemos que desde aquí, desde este tiempo ya se presentaba como ese rechazo, ese odio de parte de sus hermanos hacia José. Pero José tenía ya un propósito, José tenía una misión, y me llama la atención es que la misión de José finalmente empieza a la edad de los 30 años, lo dice la palabra. La misión de él la vamos a ver ahorita más adelante. Para llegar al cumplimiento de esa misión, José tuvo que pasar por unos procesos inicialmente. Y quiero que miremos hoy, a la luz de la palabra, 3 de esos procesos, de los muchos que pasó José. Bueno, pero para hablar de los procesos, no podemos pasar sin saber qué es un proceso. Y cuando yo me voy a escudriñar, a mirar qué es un proceso, podemos definir un proceso como ir adelante o ir hacia un fin determinado. Y eso era lo que había en la vida de José y en la vida de todos nosotros. Todos nosotros pasamos por procesos, pero no podemos confundir un proceso con una prueba. Las pruebas están dentro del proceso y podemos estar en un proceso con muchas y multitudes de pruebas, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. El primer proceso por el que tiene que pasar José es por verse amado por su papá, bendecido por su papá, como lo dice la palabra. Le hizo una túnica de diversos colores. Y yo pensaba cuando estaba haciendo el mensaje, nuestra profeta nos mandó una lista de colores y nos decía y nos hablaba de los colores, ¿no? De la importancia de los colores. Y yo miraba y decía, oiga, importante los colores, averigüemos qué son los colores. Cuando vengo yo a mirar acerca de los colores y estudiando lo que nos mandó la profeta y estudiando más, escudriñando más acerca de los colores, vemos que los colores representan el carácter y algo otras características especiales de nosotros como seres humanos. O puede también representar alguna situación especial en las personas o en nuestro entorno. Cuando yo veo que el padre de José le entrega una túnica o le manda hacer una túnica de diferentes colores, pienso en el arco iris, ¿no? Y pienso en ese pacto que hace Dios con el Espíritu Santo. Y aquí yo pensaba, bueno, la túnica, ¿qué nos puede representar? ¿O qué puede representar? Puede representar muchas cosas, mis hermanos. Primero, puede representar liderazgo o gobierno. Puede representar el pacto del bautismo con el Espíritu Santo o con el Espíritu, con el Espíritu Santo para con José. Eso nos puede representar la túnica. Era algo representativo muy importante para esa época. Y miramos que aquí empieza a pasar José a la edad de los 17 años con su proceso. Dice la palabra del Señor que José tenía 17 años cuando apacentaba las ovejas de su papá. Y apacentando las ovejas de su papá se gozaba, Jacob se alegraba de tener ese hijo maravilloso, y Jacob le contaba a José de la mala fama que tenían sus hermanos. Y aquí hay algo muy importante, mis hermanos, que llama la atención. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, cuando estamos llamados por un propósito o a un fin a seguir, nosotros siempre vamos a tener enemigos ocultos. Y esos enemigos ocultos pueden empezar por nuestras propias familias. A mí me ha pasado, y me coloco como ejemplo, que a mí me ha pasado, para no decir a cuánto nos ha pasado. Decía anoche nuestra evangelista Rafaela, bueno, yo voy a hablar en singular, y me pareció tan curioso, y hoy digo lo mismo, voy a hablar en singular. A todos nos ha pasado de que cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, vamos a tener de pronto ciertas diferencias con nuestros familiares. ¿Por qué? Porque conocieron nuestro pasado. Pero cuando venimos a ser nuevas criaturas, nuevas personas, va a haber rechazo, va a haber choque. Y con José, pues él no tenía un mal pasado porque él era un joven. Pero sus hermanos sí le tenían rabia, le tenían odio porque
para ser él tan joven, él era uno de los menores, su papá le daba privilegios, digámoslo así, su papá lo quería más, porque tenía la presencia y la luz del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Había poder y había un propósito, y existía el don de la interpretación de los sueños. Y entonces vemos aquí en el primer proceso por el cual tiene que pasar José, y es el proceso de sentirse amado por su papá, pero sentirse rechazado y odiado por sus hermanos. Pero más aún así José nunca rechazó a sus hermanos, ni nunca tuvo ira ni nada de envidia contra sus hermanos. Por el contrario, José quería a su familia, quería a sus hermanos. Dice la palabra del Señor en el versículo capítulo 37, del versículo 19 en adelante. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle. En este proceso vemos que a José y sus hermanos pensaban matarlo. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un hermano piense matar a su propio hermano? Y se presenta, y ha pasado por envidias, por muchas circunstancias, inclusive por circunstancias económicas, por herencias. Hemos visto cómo entre hermanos se matan, entre familiares hay discusiones, hay enemistades, hay pleito. ¿Pero por qué? Porque los hermanos no tenían el mismo espíritu que tenía José. José andaba en el espíritu de Dios, el espíritu de la excelencia. Mas los hermanos andaban en la carne, y en la carne ellos pensaban era matar a su hermano. Fue lo primero que se les ocurrió. Tanto era el odio y el repudio a consecuencia de lo que hacía José cuando interpretaba los sueños. Tanto fue el repudio y el odio que causó, que sus hermanos se les vino a la mente matarlo. Como dice aquí el versículo 20 del capítulo 37, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y aparte de que lo iban a matar, iban a mentir, porque iban a decir: no digamos que fue una bestia que lo mató. Pero mire que uno de sus hermanos, cuando oyó la situación que se iba a presentar, dijo: no lo matemos, más bien hagamos algo diferente, vendámoslo. Entonces ya pasó de una amenaza de muerte a una venta, como si fuera un objeto, como si fuera algún artículo para la venta. Y efectivamente, sí, José fue vendido a los ismaelitas, y ellos lo llevaron a Egipto. Pero allí José, continuando con su proceso, es vendido, y allí es comprado por un oficial, un alto oficial del gobierno de Egipto, llamado Potifar. Y aquí vamos a mirar este segundo proceso por el cual entra a pasar nuestro amado José. Entonces, José es vendido. Génesis 37, versículo 27 y 28, nos dice la palabra del Señor: venid y vendámosle, y los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Entonces, vemos que José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto, y allí fue tomado como esclavo, pero en medio de esto fue comprado por Potifar, y Potifar lo lleva para su casa, porque veía que en él había algo especial. Veía que en José había algo que lo hacía diferente, lo hacía distinto. Y dice el capítulo 39 del libro de Génesis, versículo 1: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia de Faraón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José,
¡Qué bendición! Jehová estaba con José. Y esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Gloria a Dios, aleluya. ¡Qué bendición! Cuando tenemos una persona, un hermano ungido con la gracia de Dios, todo va a prosperar. Cuando uno de nosotros llega a un trabajo, llega a un empleo, no sé, alguna situación, alguna parte especial, todo prospera. Porque la gracia, la luz de Dios, la gracia del Espíritu se va a ver reflejada en nosotros. Y todo va a prosperar, como pasó con José. Entonces, José empieza aquí una gran comisión. Porque José es llevado por Potifar, así como lo dice, por Potifar, así como lo dice la palabra, ¿cierto? Potifar ve todo lo que tiene José, su gracia, y que todo le prosperaba, todo lo que hacía en sus manos le prosperaba. Gloria a Dios. Entonces, José fue encargado de todo lo que tenía, y José empieza a revelarle sueños aquí al capitán, a Potifar, que se nos menciona aquí en la palabra. A consecuencia de eso, a favor, José tuvo privilegios, muchos privilegios, pero también tuvo una situación donde fue llevado arrestado, y allí en la cárcel también tuvo unas interpretaciones de sueños, y eso lo llevó también a ganar confianza en muchas personas. Y allí empieza algo muy poderoso en la vida de José. ¿Y qué es lo poderoso y lo magnífico y lo bello de la palabra? Que Faraón tenía unos sueños y no tenía quien se los interpretara. Pero alguien lo conocía, ese era el oficial, conocía de José y fue llevado a Faraón. Faraón lo recibió. José ya iba cambiado, porque dice la palabra que José iba peluqueado, iba bien vestido. Interpretó los sueños que tenía el Faraón. Ya sabemos que José interpreta los sueños, 2 sueños más, le interpreta allí. Y entonces el Faraón lo lleva, le da un anillo, le da a su hija, le da un nuevo vestido y lo coloca en un lugar de alto gobierno. ¿Por qué? Porque José tenía la presencia de Dios. ¿Por qué son importantes entonces los procesos? Claramente podemos decir, bueno, si Dios sabe y conoce claramente cuál va a ser el destino final de nosotros, como en el caso de José, ¿por qué Dios no acelera y nos lleva directamente a donde nos quiere llevar? Pues porque Dios actúa en medio de los procesos. Porque los procesos en las vidas de nosotros, así como en la de José, son necesarios. ¿Por qué? Porque Dios trabaja a través de los procesos, porque los procesos nos traen pruebas, nos traen aflicciones y nos traen sufrimiento. ¿Pero esto nos sirve? Claro que sí, nos sirve. ¿Y por qué nos sirve? Porque cuando nuestras vidas van en medio de los procesos de Dios, nosotros vamos creciendo, y vamos creciendo aceleradamente. ¿En qué? Primero, empezamos a confiar enteramente en Dios y creer que siempre Él estará de nuestro lado. Isaías 41:10, en el libro del profeta Isaías,
capítulo 41, versículo 10, dice la palabra del Señor, para que entendamos mejor el tema. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces en los procesos, lo primero que vamos a ver es la confianza entera que nosotros vamos a depositar en nuestro Dios. Amén, aleluya. La confianza de que siempre Él va a estar con nosotros y que siempre Él nos recuerda que no tengamos temor, porque Él va a estar con nosotros, porque Él nos va a acompañar, que no desmayemos, porque Él es nuestro Dios, nuestro gran y soberano Dios. El segundo punto que podemos ver aquí a través de los procesos es que Dios siempre está con nosotros y nos bendice. Dios siempre está con nosotros y nos bendice. Capítulo 39 del libro de Génesis, versículo 2. Dice la palabra del Señor. 39, 2 de Génesis. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amado, el egipcio. Y así como Jehová estaba con José, también está con nosotros. Cuando Dios nos entrega dones y talentos para ponerlos a su servicio y al servicio de nuestra iglesia y de nuestros hermanos, Dios va a estar con nosotros y Dios nos va a bendecir. Dios siempre va a estar de nuestro lado, nos va a prosperar nuestra casa, nuestra familia, nuestras generaciones, y todo Dios lo va a hacer prosperar en nuestras manos, cuando ponemos los dones y talentos que el Señor nos ha entregado a su servicio. Lo otro que podemos ver es que Dios utiliza los procesos para santificarnos. Un proceso es una multitud de pruebas para podernos santificar. Y podemos ver en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra sagrada y santa del Señor. Dice, Hebreos 2:11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Gloria a Dios. Repito, porque el que santifica y los que son santificados, de unos son todos, por lo cual no son avergonzados de llamarlos hermanos. Entonces el proceso nos sirve para santificarnos. Los procesos son pero muy necesarios en nuestras vidas, mis hermanos. Así como José pasó por diferentes procesos de ser rechazado, de ser vendido, de ser esclavo, al pasar por todos estos procesos, aquí es cuando José entra finalmente a cumplir la misión que Dios le había encomendado. ¿Y cuál era esa comisión? Rescatar al pueblo de Israel. ¿A qué edad? A los 30 años. A los 30 años viene José a rescatar el pueblo de Israel. Ahora, miremos qué dice Génesis 41:37 para confirmar lo que estamos hablando. Génesis 41:37 dice la palabra: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Perdón. Sí, señor. Génesis 41:37. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Cuando empieza José a gobernar, dice José, gobernador de Egipto. José es nombrado gobernador de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Qué bendición, ¿no?
cuando estamos llenos de la presencia de Dios, llenos de la presencia del Espíritu Santo, se nota, se ve, nos da sabiduría, nos da entendimiento. Y las demás personas lo van a poder notar, lo van a poder ver. Dice el versículo 49, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Solamente en mi trono seré yo mayor que tú. ¡Qué bendición! La gloria sea para el Señor. Pasar de rechazado, de que fue amenazado de muerte, de que fue vendido, a ser esclavo, a ser preso, y finalmente terminó como gobernador. Queda uno como sorprendido de ver cómo son los procesos de Dios tan maravillosos, y así como lo hizo con José, lo hará con nosotros. Empezamos desde abajo hasta arriba. Dios tiene un propósito para nosotros, pero muchas veces nosotros queremos dar fruto, agradar a Dios, pero no queremos tener ni el tronco ni las ramas, porque nos duele, porque no nos gusta, porque nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero no miramos el para qué, porque en Dios todo es un sí y un amén. Y dice la palabra del Señor que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, porque sus pensamientos son de bien y no de maldad para nosotros. Por eso es importante vivir los procesos, aceptarlos, para poder entender que Dios a través de los procesos nos enseña a amar, a valorar, a entender muchas cosas. Eso nos enseña Dios a través de los procesos, a sanar heridas, a valorar. ¿Para qué? Para poder obtener algo mayor. Algo mayor. Dios quiere darnos cosas mayores, pero para poder entregarnos eso mayor, tiene que pasarnos por un proceso. Por eso es importante, mis hermanos, tener en cuenta lo que mirábamos acá, acerca de que Dios siempre va a estar con nosotros, que Dios nunca nos va a dejar solos y que Dios utiliza los procesos para santificarnos, porque lo que Él quiere es darnos cosas mayores. Ahora, ¿qué hace el proceso en la santificación del cristiano? ¿Qué hace un proceso? Pues vamos a mirar qué dice Filipenses 4:31. Filipenses 4:31 dice la palabra del Señor en Filipenses 4:31. Dice la palabra del Señor. Filipenses 4, perdón. Filipenses 4, 3, 4. Bueno, la cita bíblica es Filipenses 4, y vamos a leerlo desde el 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces, ¿qué hace el Señor en medio del proceso para esa santificación? El Señor nos hace, primero, cambiar de pensamiento, de obra, de todo lo que Él quiere, que seamos renovados en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar, y que estemos siempre firmes y gozosos en su presencia, mis hermanos. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos en medio del proceso de la santificación, que vamos a pasar por un molino, por un proceso donde el alfarero va a ser Él, y nos va a doler porque nos va a pasar por el fuego. Sí, claro que sí, pero ese proceso tiene su final y tiene su victoria en Cristo Jesús. Entonces, mis amados, sabemos que por la palabra José pasó por diferentes procesos. Hoy solamente vimos 3 de ellos, pero fueron muchas las pruebas las que José le tocó superar para poder llegar al trono, al gobierno, y así poder liberar al pueblo de Egipto. Perdón, al pueblo de Israel del faraón, del pueblo de Egipto.
Y me llama la atención es que a los 30 años Jesús también inició su ministerio. Y también Jesucristo vino a salvar al mundo, a salvarnos. ¡Qué bendición! A los 30 años José empezó la misión para salvar a los israelitas. Y a los 30 años Jesucristo empezó su ministerio para salvar al mundo. Y hoy en día ese ministerio aún vive. Ese ministerio aún crece. De salvarnos. Jesús pasó por procesos como casi los pasó José. Jesús pasó por pruebas también, porque Él dejó su condición de Dios, se despojó y se hizo humano como nosotros, para pasar por pruebas, para pasar por diferentes pruebas y demostrarnos que podemos, que nosotros también tenemos el poder que Él nos delegó. Mis hermanos, es una bendición servirle al Señor. Es una bendición pasar procesos, aceptarlos. Todo proceso que venga a nuestras vidas, mis hermanos, va a ser de bendición. Todo proceso que venga de parte de Dios va a ser para engrandecernos, para dar algo mayor, algo mejor. Esto pasó en la vida de José. José, un hombre que fue fiel, un hombre que fue lleno del Espíritu de Dios, un hombre que fue premiado con un don de interpretación de sueños. Y a través de este premio que Dios le dio, pudo alcanzar un gobierno, pudo alcanzar la libertad de su pueblo, del pueblo de Israel. Le damos la gloria y la honra y la alabanza a mi Señor, porque así como José pasó por procesos, nosotros también vamos a pasar por procesos. Y yo sé que nosotros pasamos y estamos pasando por procesos también en muchas áreas de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros empleos, en el área financiera, en el área de la salud. Pero esos procesos es para engrandecernos, mis hermanos, para que depositemos nuestra confianza en Dios, en Jesús, para que tengamos fe, para que creamos de que Él tiene el poder y la autoridad para cambiar la tristeza en baile y en gozo, para que ese proceso, mi hermano, mi hermana, nos ayude a crecer en el Espíritu, alcanzar la santificación y poder algún día llegar a ver a Dios. La palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y dentro del proceso, aquí está, mis hermanos, lo dice la palabra, Dios nos ayuda, Dios no nos deja solos y Dios quiere santificarnos en medio de los procesos, mis hermanos. La gloria y la honra sea para el Señor, mis hermanos. Espero que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Recordar siempre que cuando estemos en un proceso, tenemos un solo camino, y ese camino se llama Jesucristo. Que si le clamamos a Él, Él nos responde: clama a mí y yo te responderé. Y que ese proceso tiene un principio, pero tiene un fin. Y tiene un fin en victoria en Cristo Jesús. Amado Dios y bendito Rey, te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor, el cual tú has traído a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de los procesos te glorificas, te manifiestas. Tú haces todo lo que quieres, Señor, y lo haces para nuestro bien, Padre de los cielos. Hoy te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, a mis pastores, a mis intercesores, a mi profeta, Señor, a mis evangelistas. Bendícelos, bendice a mis misioneros, en el nombre de Jesús, Señor. Que seas tú, Señor, actuando como actuaste en la vida de José. Que todo lo que hagamos, Señor, en nuestras manos sea de abundancia, de avance, de prosperidad, Señor.
Que cuando levantemos nuestras manos sea para decir, Señor, que seas tú interviniendo, que intervengas en nuestra casa, que intervengas en nuestro hogar, en nuestras familias. Que seas tú interviniendo en la crianza de nuestros hijos, en el estudio de nuestros hijos, que seas tú interviniendo en nuestros hogares, en nuestros empleos, que todo lo que hagamos, Señor, tenga tu intervención, porque sabemos que con tu intervención todo sale bien y perfecto, Dios. Te damos gracias, amado Señor, te bendecimos, a ti sea toda la honra y la gloria, amado Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde y mañana estaremos nuevamente mirándonos, mis hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos.